Soy Cielo Ramírez, soy estudiante perteneciente a la licenciatura en Filosofía y el día de hoy pues les traigo una clase muy interesante. De hecho pues la filosofía a mi parecer es muy interesante, donde la clase pues va a estar dividida como en 4 momentos. Entonces va a estar el momento de exploración, de comprensión o desarrollo de la temática. Vamos a aplicar lo que aprendimos o lo que les presente en unas situaciones pues cotidianas de nuestra vida, y por último pues vamos a evaluar la actividad. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Listo, entonces el tema que les traigo acá, antes de explicarles más que todo cuál es el tema al que nos vamos a centrar, entonces quiero que hagamos este ejercicio acerca de un mito. Entonces aquí, como están observando, vemos el mito de la muelona. Entonces no sé si alguien me quiera ayudar con la lectura. Yo le Osvaldo, puedo ayudar. dale. Listo, entonces Osvaldo, porfa, y ya miramos más adelante para que la siguiente La estudiante nos muelona. colabore. ¿Escuchan ahí bien? Sí, claro que sí. La muelona. Dicen que es una mujer bonita de largos cabellos, ojos electrizantes, una dentadura como de fiera que destroza fácilmente lo mismo a un ser humano que a una vaca o un caballo. Como la dentadura la exhibe siempre, parece que estuviera continuamente riéndose. Prorrumpe unas carcajadas estridentes y destempladas, haciendo estremecer la zona donde se halle. Listo, Osvaldo, muchísimas gracias. Entonces aquí nos están hablando acerca de la muelona. ¿Listo? Entonces esto es un mito que yo había escuchado, quise traer este mito porque pues es muy conocido, y yo creería que todas las personas que estamos aquí han escuchado alguna vez acerca de este mito. ¿Listo? Entonces por eso lo quise traer aquí en contexto. Emil, ¿te escucho? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, ¿qué diferencia hay un mito y una leyenda? Yo he escuchado el mito de la muelona, pero lo he escuchado como leyenda. ¿Usted me puede de pronto aclarar la diferencia entre mito y leyenda? Listo, Emil, claro que sí. Entonces, según lo que yo tengo entendido, pues un mito es como una explicación algo imaginaria. Listo, ya una leyenda es como si fuera una historia acerca de algo que pasó como en un lugar o algo así. Me corrigen si de pronto estoy equivocada. Listo, entonces vamos a continuar. Entonces, tengan muy presente este mito y ahora quiero que alguien me explique la imagen que están observando en pantalla. No. Listo. Entonces aquí nos están hablando acerca de un proceso muy conocido como es el ciclo del agua. Dale, Edwin, te escucho. Sí, que era sobre la imagen que es el ciclo del agua, cómo llega a los ríos, llega al mar, vuelve y se evapora y vuelve a caer a los ríos. Exacto, muy bien. Entonces aquí nos están hablando acerca del ciclo del agua. Listo, quise traer el ejemplo de estas dos imágenes para contrastar pues el tema que vamos a ver hoy. Listo, entonces el mito y la razón, el ciclo del agua, que ya es algo como más centrado a nuestra realidad, y la explicación que tiene esta. Listo, entonces que tiene unas fases, es algo también muy común y muy relacionado a nuestro entorno cotidiano. Entonces lo que es la evaporación, la condensación, la precipitación, la infiltración y la escorrencia, y de nuevo pues se sigue todo este ciclo. Entonces, en base a esto, quiero realizar una serie pues de exploración de saberes. ¿Listo? Entonces quisiera que me colaboraran. ¿Qué relatan los mitos? ¿Qué será un mito? ¿Qué creen que relatan los mitos? De hecho, pues es un tema que varios compañeros también han tratado en nuestras clases de filosofía, entonces pues ya es un tema algo claro. Sandra, Yasmín, te escucho. Buenas tardes. Tengo entendido, el mito relata una creación. Ejemplo, el mito de Roma, que fue entonces Rémulo y Remo, algo así, fueron creados por una loba. Entonces de ahí surgió Roma. Listo, muchísimas gracias. Osvaldo, te escucho. Un mito es una narración sobre hechos irreales que diversifican o ilustran o personifican divinidades sobre sucesos que no logramos entender.
Listo, muy bien. Oscar, ¿te escucho? Profe, disculpe, se me fue. ¿Listo? Vamos a pasar esta pregunta y las personas que tienen la manito alzada ya se las hago. Entonces vamos a pasar la pregunta para no quedarnos mucho tiempo en esta. ¿Ustedes qué relatan los mitos? Muy bien, gracias por los aportes que me regalaron. Ahora vamos a dar respuesta a la pregunta de qué son los sentidos. Sandra, te escucho. No, bajo la mano. ¿Qué serán los sentidos? Edwin, te escucho. Los sentidos son todo aquello que nos conecta con el mundo que nos rodea, el tacto, el olfato, el equilibrio, los ojos, el gusto. Muy bien. Oscar, te escucho. Oscar. Profe, ¿Qué son los sentidos, Oscar? los sentidos son el mecanismo fisiológico de la sensación y permiten obtener información de lo que está a nuestro alrededor, así como determinados estados internos del organismo. Muchísimas gracias. Tatiana, ¿te escucho? Hola, buenas tardes. Pues yo creo que los sentidos son, pues es lo que permite reconocer los estímulos, no sé, la recepción de imágenes, dependiendo, ¿no? De la vista, el olfato. Listo, muchísimas gracias, Rocío. Última participación. Los sentidos es la capacidad que nosotros tenemos para percibir el mundo exterior a través de los órganos, ¿sí? Por ejemplo, como la vista, la visión, nosotros la percibimos a través de nuestros ojos. Listo, Rocío, muchísimas gracias. Y en el chat pues nos escribieron, José Parrado, el mito es un relato explicativo, simbólico y dinámico de uno o varios acontecimientos extraordinarios. Bueno, definición, muy bien. Vamos a pasar a la pregunta, ¿qué es la razón? ¿Quién me quiere ayudar con esta? ¿Qué será la razón? La razón, Dale. la razón puede ser la capacidad de reflexión que tiene una persona. Muchísimas gracias, Carmen. Camilo, ¿te escucho? Camilo. Listo, Oscar Darío. Dale, porque es que Camilo no sé si tiene problemas con el internet. En las matemáticas, la razón es una relación binaria entre magnitudes. Generalmente se expresa como A es A, B o A es B. En el caso de un número, toda razón se puede expresar como una fracción y eventualmente como un decimal. Ah, muy bien, Oscar. Aquí nos estás hablando acerca de la razón en el campo matemático. Listo, muy bien. John Edison, te escucho. La razón es una forma, digamos, o un estilo de adquirir conocimientos, o sí, de lograr adquirir conocimientos. Listo, John Edison, muchísimas gracias. Ahora la siguiente pregunta, ¿qué importancia tuvo el mito o tiene el mito en la actualidad, en nuestra vida? Jennifer, te escucho. ¿Qué importancia tiene o tuvo el mito en su determinado momento? Bueno, el mito en la antigüedad pues tuvo mucha importancia, todo giraba alrededor del mito porque era la única forma de explicar los acontecimientos y los fenómenos que sucedían en ese momento. Esa era la razón, el mito era la fe, porque todavía no habíamos llegado a la razón, pero era la única forma que tenían ellos de explicar todo lo que sucedía. Entonces, el mito en ese momento tuvo gran importancia. Han pasado las generaciones y pues se ha ido olvidando. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos la capacidad de razonar que esos fenómenos pues no sucedieron así por seres sobrenaturales
y por dioses a lo que ellos aludían esos fenómenos. Sí, ya hoy somos capaces de analizar las realidades, lo que tenemos frente a nosotros y el contexto, y darnos cuenta que no es como nos los contaban los mitos. Entonces sí ha perdido como tal sí, algo de originalidad, como se consideraba en esa época. Listo, Jennifer, muy buena argumentación. Emil, te escucho. Luego Rocío, ya para continuar. El mito, yo uno parte era muy importante el mito, en su momento era la única explicación lógica. Lógica no quiere decir que sea verdadera. Era la única explicación lógica que se tenía para explicar ciertos sucesos. Fue tan importante que llegó en muchas sociedades, llegó a ser incuestionado el mito. Los nórdicos tenían la sociedad nórdica, todos de los vikingos, desde los vikingos rusos hasta los vikingos escandinavos, tenían penas severas para quienes cuestionaban los mitos de los dioses nórdicos. Los griegos, a pesar de muchas libertades que ellos tenían, también tenían ciertas penas para quienes cuestionaban los mitos. Los cristianos en su momento tuvieron penas fuertísimas para quienes cuestionaban los mitos. Tenemos el caso de Galileo, de Bruno, quienes cuestionaron los mitos del geocentrismo y fueron condenados por la Inquisición, la santa, entre comillas, Inquisición. Entonces, además de la importancia, pasó un punto en que en las sociedades eran incuestionables esos mitos. Ya pues con el paso del tiempo, en ciertas sociedades humanas se han vuelto más laxas para poder debatir esos mitos, profe. Listo, Emil, muchísimas gracias. Rocío, te escucho. Es cierto que los mitos en su momento fueron la forma de creer del por qué existían las cosas, pero hoy en día los mitos, o al menos de alguna otra manera, yo lo veo de esa manera, es una tradición oral que quizás no deberíamos de perder nosotros como estudiantes, ¿sí? La idea es contar esas historias y hacer como una tradición oral, transmitirla a nuestras generaciones como esas historias épicas que surgieron en el pasado. Entonces, por eso es la importancia del mito. Para mí, yo rescato eso del mito. Listo, Rocío, muy bien. Listo, entonces aquí lo que yo quería era como contextualizarlos y que ustedes comprendieran cuál es el tema que vamos a trabajar o a tratar a lo largo de toda la clase. Entonces, no quise traer ejemplos muy sacados de nuestra realidad. La muelona yo creo que es un mito que todos conocemos, es decir, un mito es algo bueno, el mito y la razón. Entonces también tenemos el ciclo del agua, que ya es algo pues más lógico y más razonable y pues traído a nuestro contexto. Entonces el tema va a ser el pensamiento prerracional con la magia y el mito, y el pensamiento racional, que ya viene a ser los sentidos y pues la razón. Entonces vamos a continuar. Listo, entonces nos vamos a centrar aquí a la parte de lo que es la magia y el mito, que es el pensamiento prerracional. Listo, un pensamiento que muchas personas tuvieron en su momento como único sentido, y ya pues actualmente todavía se tiene. Todavía hay personas que practican la magia o creen en la magia, y pues hay personas que también utilizan mucho los mitos como para explicar muchas cosas que pasan en nuestro entorno. Entonces, la magia nos dice acá que intenta resolver cuestiones de tipo práctico. Utiliza ritos, conjuros, gestos, todo eso no es muy ajeno a nuestra realidad porque inclusive pasa actualmente. La ejercen individuos privilegiados como hechiceros o chamanes. Se basa en todas las cosas que están animadas por espíritus o pues el animismo, que vamos a ver qué es el animismo como tal.
O por otra parte también está el mito, que hace parte de lo que es el pensamiento prerracional. ¿Listo? Entonces el mito es una narración simbólica de hechos importantes. Interpreta fenómenos naturales o sociales. Se basa en elementos sobrenaturales, surge de la actividad emocional del ser humano y está protagonizado por dioses o héroes. ¿Listo? Justifica un modelo social. Entonces aquí vemos unas fases de la explicación de la explicación mitológica de toda la parte que fue el mito. Entonces aquí tenemos algo que se conoce como fetichismo o animismo. No sé si ustedes sepan más o menos de qué se trata alguien, una sola persona que me quiera colaborar. ¿Qué saben del fetichismo o el animismo? ¿Qué será eso? Oscar, te escucho. Bueno, podría decir que el animismo va relacionado con cuestiones de las ánimas, ¿cierto? Que van personas que son, digamos que muy religiosas, por decirlo así. Entonces hay un día en el año, creo que es en noviembre, según me acuerdo, no lo tengo muy claro, van a los cementerios a las 12 de la noche y que al levantar las ánimas, eso es como un mito que hay. Entonces, más o menos, pues, como mi concepto que tengo sobre el animismo. Listo, Oscar, muchísimas gracias. Entonces, el animismo o el fetichismo hace mucho tiempo pues se practicaba, actualmente pues hay personas que todavía tienen como esta tendencia de creer que los objetos se le atribuye como a los objetos funciones vitales, es decir, que tienen como vida. En este caso pues espíritus, que están habitados por espíritus, que un objeto los puede proteger o cosas así que actualmente hay personas que incluso todavía, o sea, tienen esa creencia de los fetichismos o el animismo como tal. Por otra parte, también tenemos el politeísmo, que como estamos observando en la imagen, pues ellas son personas que creen en varios dioses, que no solamente se le atribuye como a un solo dios o a una cosa o objeto la creación pues de todo el mundo, sino que también se le atribuye a muchos dioses como tal. Y por último, tenemos lo que es el monoteísmo, que ya son las personas que creen en un solo Dios como único creador de todo lo que tenemos o de todo lo que está en nuestro entorno. ¿Listo? Estas tres partes. Entonces, esta fue toda la parte de lo que fue como el mito, la magia, el pensamiento prerracional. Ahora vamos a pasar a un pensamiento que ya es la explicación racional, el pensamiento racional como tal, que pues, se atribuye a los sentidos y la razón. Y para eso quise traer a contexto una analogía, una alegoría relacionada con el mito de la caverna. Ayer pues un compañero en la clase, el compañero que estaba explicando, trajo a contexto este mito, entonces ¿Me escucha? más o menos lo conocen. Buenas, buenas. Sí, Camilo. Listo, entonces, no quiere decir que el mito de la caverna pues esté justamente en este periodo del paso del mito a logos, sino pues que es algo que se presta como para contextualizar acá, incluso pues este fue un mito escrito por Platón, una alegoría dada por Platón, pero pues mucho después de todo este periodo. Emil, te escucho. Emil. Ay, perdón, qué burro. No, quería preguntar acerca del panteísmo, pero no, yo creo que no cabe dentro de los conceptos que usted está planteando. Yo creo que el panteísmo es más un concepto derivado de las escuelas filosóficas. No, profe, no creo que para acá. Gracias. Emil, no te entendí muy bien porque pues te escuchaba algo entrecortado. No sé si me quieras repetir. Es que tengo el tapabocas. Ah. No, quería hacer una pregunta referente al panteísmo, pero no creo que no cabe dentro de los conceptos que usted está exponiendo, profe. Emil,
No cabe qué cosa, no te entiendo. Si quieres continúa, Cielo, está perfecto. Creo que Emil hacía relación al panteísmo, ¿sí? Que luego se puede revisar, por ejemplo, en la filosofía de la religión, especialmente pues en las religiones del Oriente, ¿sí? En algunas del Oriente. Pero si quieres, puedes continuar. ¿En dónde vas? Muchas gracias. Ah, vale, profe. Listo, entonces aquí vamos a observar detenidamente el siguiente video y luego pues vienen una serie de preguntas alusivas a esto. Qué pena, Cielo. Habría No posibilidad nada de que me puedas compartir el enlace porque es que no se escucha bien. Y Cielo, qué pena, profe Ángela. Cielo, detén la presentación un momentico. Dale detener presentación. Ahora dale presentar ahora. Y selecciona la última pestaña donde dice una pestaña. Ah, listo. Y allí le seleccionas donde está video de YouTube. Listo, profe. ¿Está viendo la pantalla? Los micrófonos cerrados, por favor. Ahí ya está cargando. Listo, profe. ¿Quieres escuchar ese Si se puede. Bienvenidos al mundo de la razón, tic-tackers. No os asustéis, no hemos de una revelación mística. Es que hoy trataremos uno de los capítulos más populares de la filosofía. Seguro que todos habéis oído hablar alguna vez del mito de la caverna, del pensador griego Platón. Pero ¿cuántos sabríais explicar sus puntos clave? Y lo más importante, su significado. No temáis que no vamos a ponernos demasiado técnicos. Se trata de una de las metáforas y sencillas de entender de la filosofía occidental, ya lo veréis. De hecho, no es un mito, sino una alegoría o metáfora, que Platón incluyó en su gran obra La República. En ella utiliza el personaje real del también filósofo Sócrates, para exponer sus propias ideas acerca de cómo debe funcionar la vida en la polis, las ciudades independientes de la antigua Grecia. Platón describe una cueva o caverna en la que se encuentran un grupo de hombres, prisioneros desde su nacimiento con cadenas que les sujetan el cuello y las piernas. Solo pueden mirar hacia la pared del fondo, sin ser capaces nunca de girar la cabeza hacia otro lado. Justo detrás de ellos se encuentra un muro y una hoguera, y al fondo de la cueva la salida que da al exterior. Tras el muro circulan hombres portando todo tipo de objetos distintos, cuyas sombras por la luz del fuego se proyectan en la pared a la que miran los prisioneros. Estos, privados de cualquier otra información, considerarán esas sombras como la única realidad existente. No tienen conocimiento de nada de lo que pasa a sus espaldas, ni mucho menos del mundo que existe fuera de la cueva. El relato continúa explicando qué ocurrirá cuando uno de estos prisioneros de pronto sea liberado y se le revele todo el trucaje de la hoguera y los objetos, descubriendo de este modo que existe otra realidad, una más profunda y compleja de la que vivió hasta ahora, que estaba compuesta solo de apariencias. Asumida esta nueva situación, el prisionero se encamina hacia la salida de la caverna. Una vez fuera, conoce la realidad del mundo exterior, los hombres, la sociedad, la naturaleza, todos los elementos que sirvieron de referencia para las sombras que se proyectaban en la pared de la caverna.
y por fin es capaz de mirar directamente al sol, principio de todo. Tras esto, el prisionero vuelve al interior de la caverna para intentar liberar a sus compañeros. Pero cuando estos escuchan sus relatos extraordinarios acerca de otra realidad, no lo toman en serio y se ríen de él. Afirman que sus ojos se han estropeado al salir de la cueva, acostumbrados a la oscuridad. Nuestro protagonista no se rinde y lucha por convencerlos para intentar romper sus cadenas y hacerles subir hacia la luz. Pero estos en su tozudez le darán de lado e incluso serán capaces de matarlos si tienen la oportunidad. Seguramente ya tendréis una ligera idea de cuál era la intención de Platón con este relato, ¿verdad, TikTokers? Él consideraba la existencia de dos mundos. Por un lado, el mundo sensible, la apariencia, lo que simplemente percibimos a través de los sentidos, representado por las sombras de la cueva. Y por otro, el mundo inteligible, el del conocimiento puro, lo que realmente existe que se simboliza a través del mundo exterior. Y por encima de todo, el sol, que encarna la verdad que todo lo ilumina. Con esta alegoría, Platón intenta hacernos ver que no debemos quedarnos con las primeras apariencias, con lo que simplemente nos llega a través de los sentidos. Nuestra obligación es usar la ciencia y la educación para tener un espíritu crítico y poder llegar más allá de eso, hasta descubrir la verdadera naturaleza de las cosas y la realidad que guardan. Es algo que nos pasa a menudo, ¿no creéis? Juzgamos precipitadamente a una persona o un hecho o nos dejamos llevar por habladurías. No nos paramos a analizar las cosas para intentar ir más allá y llegar a la auténtica verdad. Esto es precisamente lo que Platón nos aconseja que hagamos, y no solo eso. Tenemos que ayudar a los demás a que también puedan alcanzar esa realidad, aunque en principio se muestren reacios. Tan simple como eso, es una filosofía que nos ayudará a obrar mejor en nuestra vida. Así que ya sabéis, TikTokers, no os quedéis mirando sombras en la pared y perseguid siempre el conocimiento, como hacen TikTok. No olvides suscribirte y dar... Listo, ya vuelvo a compartir. Por favor, me confirman si están viendo de nuevo la presentación. Sí, compañera. Sí, profesor. Compañera. Listo, muchísimas gracias. Listo, entonces aquí nos están hablando acerca de una alegoría que es muy conocida, o pues a mí cuando yo estaba en secundaria, pues mi profesora de filosofía nos habló acerca de esta metáfora porque es muy, muy interesante. Listo, entonces nos está diciendo que esta fue planteada por Platón en un diálogo como entre Sócrates y el hermano de Sócrates. Listo, donde aquí nos están hablando y nos están planteando el conocimiento como tal, o como las personas, muchas personas viven como en la ignorancia, o tienen cierta comodidad en esta y no influyen o no tratan como de ver más allá. Listo, entonces aquí hay una serie de preguntas que quisiera que me ayudaran a responderlas. Primera pregunta, ¿crees que aún hay personas viviendo en la caverna? En la caverna como nos plantea Platón, en el interior de la caverna. Osvaldo, te escucho. Sí, profe, yo considero que sí lo hay. Aquellos quienes creen todo lo que dicen los medios de televisión sin saber cómo es la manipulación a través de ellos. Muy bien, me parece un apunte muy interesante y muy importante. Siguiente pregunta, ¿cómo influye la filosofía en esta alegoría? ¿Cómo influirá la filosofía? Que ya es un pensamiento crítico. ¿Cómo la filosofía guiará a las personas como hacia la búsqueda del conocimiento? Javier, te escucho. Yo pienso que la ayuda que da la filosofía, la influencia, es haciendo las preguntas que nadie se ha hecho, confrontándose con esa realidad para ver si hay algo más fuera de mí o distinto a mí, haciéndose las preguntas correctas, indagando.
Listo, Javier, muchísimas gracias. Muy bien. Deida de la Hoz, te escucho. Bueno, yo creo que la filosofía influye muchísimo en esto porque realmente siempre nos invita a que razonemos, a que preguntemos y le tratemos de dar respuestas a esas preguntas. A veces darnos cuenta si realmente lo que nos estamos respondiendo es algo lógico o es algo razonable. Entonces, siempre nos está invitando a la razón. Listo, Deida, muchísimas gracias. De hecho, los apuntes que han hecho son correctos. La filosofía es una ciencia muy importante, es un apartado que nos estimula y nos enseña cómo a ir hacia la búsqueda de ese conocimiento, a no quedarnos como algo ahí, en algo que nos transmite, como nos decía Osvaldo, en algo que otra persona nos dice ya, o los medios de comunicación nos dicen y ya, sino a preguntar, a indagar, a mirar qué hay más allá. Emil, te escucho. Yo considero que la filosofía otorga el derecho de poner patas arriba a todo, con preguntas, con cuestionamientos, con rebeldía, y aunado al concepto de Marx, no solamente las preguntas, sino que ya la filosofía permite transformar. Dentro de la alegoría de la caverna uno se puede preguntar el porqué de las sombras, pero podemos decir que la filosofía nos puede ayudar a salir de la caverna. Yo pensaría eso. Aún pues a partir de otros que pensaron mejor que yo, alguna época. Listo, Emil, muchísimas gracias. Siguiente pregunta. Dice, ¿cómo podemos llevar esta alegoría a nuestra cotidianidad? Pues bueno, esa pregunta ya medio nos la respondió Osvaldo. No sé si que alguien más quiere hacer un apunte acerca de esto. ¿Cómo podemos llevar esta alegoría? Emil, estás muy participativo, te escucho. Sí, y sí voy a participar, hay que decirlo mil veces, hay que unirnos al concepto de Osvaldo. El mito de la caverna, la alegoría de la caverna en la filosofía griega, y han pasado tantos cientos de años y sigue tan vigente. Sí, porque estamos viendo sombras, sombras del poder, sombras de los medios de comunicación, sombras del capitalismo, sombras del consumismo, miles de sombras que nos tienen sometidos en la caverna y solamente con pensamiento crítico y esa rebelión que nos puede dar la razón, podemos levantarnos de esa caverna. La caverna es alegoría también en su momento como ahora. Eso es lo que quiero decir y quería reforzar y unirme a ese concepto del compañero Osvaldo. Listo, Emil, muchísimas gracias. Deida, ¿tú vas a hacer un aporte también a esta o se te olvidó bajar la mano? Eso. Listo, entonces, muy bien, entonces esta alegoría es muy interesante precisamente por eso, porque si actualmente, aunque las personas digan que no, hay muchas personas que se creen todo lo que les dicen. O sea, les dan una idea, les venden una idea y se la creen en vez de consultar, en vez de indagar, en vez de preguntarse, bueno, ¿y esto por qué está así? O voy a consultar, esto no lo puedo creer que sea así. Bueno, indagarse y preguntar acerca de algo. Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Crees o creen ustedes que siguen viviendo en la caverna? ¿Ustedes o creen que todavía están en esa parte, en el interior de la caverna, o que por el contrario ya lograron salir? Osvaldo, te escucho. Considero que sí. Se escucha raro. Te escucho bien. Considero que sí, principalmente porque, bueno, todo depende del entorno en el que estemos y a medida que nuestro entorno no vaya creciendo, pues siempre vamos a estar en la caverna. Digamos que para estar afuera se requiere de una visión cosmopolita, de una visión global, pero aún así seguiríamos en la caverna porque estaríamos desconociendo pues lo que hay fuera de nuestro mundo.
Listo, Osvaldo, muchas gracias. Oscar, te escucho. A ver, profe. Aválale el compañero Manuel, profe, dale la palabra a él. Listo, Manuel, te escucho. Manuel. Listo, continuemos. Entonces, como última pregunta, así rápidamente, ¿cómo sabes que ya no vives aún en la caverna? ¿Cómo saber que ya los que de pronto dijeron, bueno, yo no creo que ya viva en la caverna porque yo investigo, yo indago, no me creo de pronto todo lo que los medios nos muestran? ¿Cómo saben ustedes que ya no viven en esa parte de la caverna, trayendo esta alegoría a nuestro contexto? Edwin, te escucho. Es que, bueno, pues eso es una pregunta difícil de contestar porque podemos decir que no estamos en la caverna, pero hay una frase muy célebre, no recuerdo en estos momentos quién la dijo, que entre más sé, más ignorante soy. Entonces no podemos decir que estamos fuera de la caverna porque sabemos algo, porque sabemos mucho, porque generalmente entre más sabemos, más nos damos cuenta que más ignoramos del mundo. O sea, el conocimiento nunca acaba, entonces nunca podremos decir que estamos fuera de la caverna porque siempre vamos a descubrir cosas nuevas. Y lo otro es que, por ejemplo, lo que hoy consideramos verdad, mañana puede ser mentira. Entonces es una pregunta que yo digo que es difícil de contestar. Listo, Edwin, muchísimas gracias. No voy a escuchar más participaciones. Ahorita más adelante pues vienen más preguntas. Vamos a avanzar porque se nos va el tiempo. Entonces lo que nos acaba de decir el compañero es válido, pero entonces aquí nos están hablando acerca de las personas que están como allá en el fondo, los prisioneros, son esas personas que no tratan como de investigar, de nuevo, que se creen todo lo que les dicen o de pronto lo que sus sentidos puedan percibir. Y ya la filosofía, entonces, ayuda o va guiando a esas personas como a la búsqueda de un conocimiento. Entonces, si ya empiezan a haber preguntas, ya empiezan a salir. Entonces, con esto quería pues dar paso a la segunda parte, que es la explicación racional. Entonces, aparte, una vez ocurrió toda la parte del mito, las explicaciones prerracionales, ya pasan a ver una explicación racional, que fue una persona que dijo, bueno, no puedo creer que los mitos o algo que tan sacado como de la realidad vaya a ser verdad. Entonces empezó como a plantearse preguntas y entonces ya fue el que surgieron una serie de filósofos que se conocen como filósofos presocráticos o filósofos naturalistas. Listo, que tenían como una G. Entonces empezaron como a plantear qué era o el inicio como de todo, cuál fue el inicio de todas las cosas que hay en el mundo. ¿Listo? Que no fue por un dios o cosas así. Entonces empezó a surgir lo que fue Tales de Mileto con su Arge, que fue el agua, Anaxímenes de Mileto con su Arge, que fue el aire, Anaximandro de Mileto, que fue el apeirón, Heráclito de Éfeso, que fue el fuego, Parmenides de Lea, que fue el ser, Pitágoras de Samos, que fue el número. ¿Listo? Entonces son varios filósofos que fueron planteando como sus arjes dados o a partir del razonamiento que habían hecho, que muchos fueron desmentidos, que otros pues ni siquiera se sabe, pero que de todas maneras como que utilizaron ese pensamiento para ir más allá de una explicación meramente mitológica. Listo, entonces aquí quiero que hagamos una práctica acerca pues de estos dos pensamientos, el prerracional y el racional, con algo muy cotidiano. No quise traer como muy conceptos muy sacados de nuestro entorno, quise traer algo más que todo situado a nuestra realidad. Entonces quisiera que razonáramos en torno a este primer apartado. ¿Has sentido cómo se te sube el muerto? ¿Han escuchado eso? ¿O les ha pasado que se despiertan por allá a mitad de la noche, que empiezan como a ver cosas? He escuchado la historia. Listo, entonces. ¿Qué escuchó eso, profe? Listo, es algo muy conocido y por eso le quise traer a contexto. Osvaldo, tienes la manita alzada, pero no sé si se te olvidó, vayas a participar.
Listo, entonces Emil nos había dicho, por familia, termínanos de contar. Sí, sí, dado que soy no creyente, soy ateo, pues he escuchado muchas veces que las personas se refieren a que se les sube el muerto. Pero pues la explicación científica a eso se llama parálisis del sueño. Entonces, muchas personas tienden a explicar esa parálisis a través de argumentos fantásticos, cosas, mejor dicho, extraordinarias, espíritus que se les suben al pecho y los aprisionan, etcétera, etcétera. Es muy común escuchar que la gente le dice a la parálisis del sueño que se le subió el muerto. Exacto, Emil. Quise traer aquí en el chat, vi por ahí una serie de risas. Resulta que sí, la parálisis del sueño es como se conoce. Vi unas participaciones, pero se me pasaron. ¿Has sentido cómo se te sube el muerto? Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba pequeña, ahorita no me pasa, pero yo sé que a todos los que estamos aquí en algún momento de la vida les ha pasado. Entonces, que ven sombras o sienten que algo está encima o los está aprisionando, y muchas personas como que tienden a decir, bueno, me están haciendo un maleficio, o es un fantasma que está en mi casa, o bueno, cosas así. Pero todo tiene una explicación racional. Entonces aquí Emilia nos dio parte de esa explicación. Entonces aquí tenemos la parálisis del sueño, que alguien que me colabore leyendo, que quiera ayudarme a leer. Camilo. Yo le puedo colaborar. Parálisis del sueño. La parálisis del sueño es un trastorno que consiste en la imposibilidad de moverse y hablar cuando se pasa del sueño a la vigilia. Un episodio bastante común que suele generar ciertas angustias a quien lo padece, ya que suele ir acompañado de alucinaciones. Por momentos, cerebro y cuerpo se descoordinan y de aquí recuperamos la conciencia antes que la movilidad corporal. Listo, muchísimas gracias, Camilo. Entonces aquí nos están dando una explicación racional. No nos están diciendo que hay fantasmas en nuestra casa o que nos despertamos y que tenemos que hacer un exorcismo o algo por el estilo, sino que es como un estado profundo que cuando nosotros entramos en nuestro sueño y nuestro cerebro y nuestro cuerpo se desconectan por un momento. Entonces, primero se despierta nuestro cerebro y entonces empieza a ver como esa serie de alucinaciones. Ya es después cuando podemos reaccionar y podemos movernos. Y ahí es la incapacidad de podernos mover y de sentir como que algo hay encima y que no nos está dejando movernos. ¿Listo? Esto es un mito muy conocido que se le atribuye pues a seres sobrenaturales. Pero en sí tiene una explicación muy racional y lógica. Oscar, te escucho. Ahora que toca el tema, uno a veces está en el sueño y si pasa eso, que le están de pronto jalando el pliegue, que le están llamando uno para que se levante a trabajar. Listo, Oscar. Entonces sigamos acá. Bueno, antes de continuar, Edwin, te escucho. Hay otro suceso también que cuando uno está durmiendo, uno a veces siente que se cae. Entonces hay una explicación religiosa que dice que el alma sale y regresa al cuerpo. Ese también es un mito que entra dentro de los problemas del sueño. Listo, Edwin, muchísimas gracias. De hecho, nuestro cerebro es una cosa impresionante y genera muchas cosas que incluso pareciera que fueran reales, pero en sí tienen explicaciones que son muy lógicas. Listo, hay otro mito, quisiera que habláramos mucho acerca de esto, porque estamos en plena pandemia, como todos sabemos, y en plena pandemia empezó a surgir muchos mitos. Entonces podemos observar que los mitos no están muy ajenos a nuestra realidad, sino que inclusive hay muchas personas que los utilizan. Entonces surgieron una cantidad de mitos, no sé si alguien nos quiera contar o si quieran haber participaciones. Por ejemplo, esto es un mito, el que estamos observando acá, que el ajo puede prevenir la infección del nuevo coronavirus, de que el ajo, de que el FA, bueno, empezaron a haber muchos planteamientos, muchos mitos en torno a toda la etapa del coronavirus. Nosotros pudimos observar ese caos que pasó al inicio de la pandemia, que muchas personas empezaron a comprar papel higiénico precisamente por la desinformación. Entonces, alguien que quiera
hablarnos acerca de mitos que surgieron en toda esta etapa del coronavirus. Sandra, te escucho. Bueno, el año pasado surgió un mito que era que buscar un pelito en la Biblia y ponerla a hervir y tomarse esa agua, ¿no? Algo así era. Que mucha gente lo hizo. Exacto, Sandra, eso es un mito que también, incluso yo lo escuché, son mitos que incluso uno se pone a pensar, bueno, como hay personas que todavía creen en esas cosas o piensan que eso vaya a resultar. Oscar, te escucho. El mito del murciélago, profe, que el murciélago fue la causa del coronavirus. No creo en eso. Bueno, sí, podría ser. Oscar, muchísimas gracias. Camilo, ¿te escucho? Yo escuché fue el mito de la moringa, que por medio de la moringa hacíamos té y le echábamos limón y pues nos prevenía del coronavirus. Y que se sanaba según la persona, si tenía coronavirus, pues hacía té de moringa y se sanaba. Listo, Camilo, muchas gracias. O alguien que haya aplicado alguno de esos mitos y le haya resultado. Alguien que nos quiera contar. Emil, te escucho. Pues hay uno que es el de los conspiracionistas, que decían que el coronavirus era una enfermedad implantada, ¿cómo es que se le llaman ellos? Ellos lo llaman las élites, eso tiene un nombre en ese mundo, que era implantado por las élites y que con la vacuna nos iban a implantar un chip, mejor dicho, una cosa contra el... Y hay personas que o sea, es como todo lo que han dicho acá, y lo más extraño es que hay gente que lo cree y lo toma como una obsesión. Exacto, sí, hay cosas que uno dice, bueno, pero ¿cómo creen en eso? Edwin, te escucho. Sí, como dijo el compañero Emil también, por ejemplo, una familiar mía no se hizo la vacuna porque a ella le influenciaron de que la vacuna tenía unas propiedades que controlaba a las personas, algo así. Entonces, que ella no se hacía vacunar, un mito de las vacunas. Listo, Edwin. Uno por aquí me hizo dar mucha risa. Iván, que los murciélagos chupan la sangre al estilo Drácula. Bueno. John Edison, ¿te escucho? Sí, compañera, pues también pienso que dentro del mito también puede haber cierta realidad, no dentro de todo, ni estoy diciendo que el mito, o sea, no porque se sabe que el mito pues es una forma de decir, digamos, algo, ¿no? Pero sí, por ejemplo, lo que decía el compañero de la moringa, sí escuché algo que lo experimentaron, digamos, en algún lugar y sí había dado resultados, ¿no? Entonces, de pronto, sí pueda tener algo de real, digamos, en algunos casos. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Vamos a avanzar porque ya se nos va a acabar el tiempo de nuestra clase. Entonces, aquí la realidad con respecto al mito de que el ajo si servía o no para curar el coronavirus, la realidad es que no. El ajo es un alimento saludable, pero no hay evidencia de que comer ajo proteja a las personas del nuevo coronavirus. Igual surgieron muchísimas cosas, que hay propiedades y hay alimentos que nos sirven muchísimo precisamente por sus nutrientes o por lo que nos aporta nuestro sistema inmune, pero más no porque vaya a ser la cura como tal del coronavirus. O por ejemplo, lo que una compañera nos decía es que el pelo en la Biblia, yo lo escuché, pero pues esas son cosas que uno dice, bueno, ¿cómo vamos a pensar incluso en nuestra época en cosas así? O bueno, si a alguien de pronto le resultó, que nos cuente. Aquí hay otro que hace que subas de peso. Entonces, no voy a hacer muchas participaciones en torno a esto porque si el tiempo se nos está acabando. Entonces, ¿qué hace que subas de peso? Y muchas personas que dicen, bueno, subimos de peso por comer de noche, por comer fruta, por comer grasas, por comer carbohidratos y por no desayunar. Cuando la realidad es otra, cuando exageramos, subimos de peso, cuando exageramos con exagerar con las cantidades, con lo que comemos, abusar del azúcar y los procesados, llevar una vida sedentaria, descontrolarte los fines de semana y vivir estresado y no dormir. Y estos son mitos que quería traer para que nosotros analizáramos y pensáramos, bueno, estamos en una época muy actualizada y hay personas que todavía utilizan y se valen de los mitos como para, bueno, no asustarse y decir qué está pasando acá, sino que buscan una explicación.
Entonces vamos a conocer lo que aprendimos. Mi compañera Alicia Cárdenas me colaboró pues haciendo una sopa de letras. Voy a compartirla por el chat, el enlace, y pues también lo vamos a ir haciendo acá con una serie de conceptos que tuvimos en nuestra clase. ¿Listo? Entonces no fue una clase como muy sacada de la realidad, no la quise que la viéramos así, sino que quería que nos preguntáramos, que viéramos que el mito no es algo como muy alejado de nuestra realidad, que fue una explicación lógica y que las personas utilizaban hace muchísimo tiempo, pero que inclusive hoy en día todavía lo hacemos. Hoy en día utilizamos el mito en muchas partes de nuestra vida. O que la escoba por allá detrás de la puerta para que las visitas se vayan, o muchos otros mitos que inclusive nuestros abuelos nos cuentan o que todavía hoy en día se tienen. John Edison, perdón, no, te escucho. John Edison. A los 7 años de mala suerte por romper un espejo. Exacto. O sea, son mitos que inclusive las personas dicen, bueno, voy a tener mala suerte porque rompí un espejo, porque tengo un gato negro. Y cuando racionalmente no hay explicaciones que tengan o que validen todos estos mitos que hoy actualmente todavía tenemos. Entonces ahí de nuevo la pregunta, ¿será que aún seguimos viviendo en la caverna? ¿Será que ya nos estamos preguntando y estamos tratando como de buscar el conocimiento? ¿Será que todavía nos estamos creyendo todo lo que los medios nos venden? Entonces, espero que pues ya estén realizando la sopa de letras con conceptos que tuvimos. ¿Listo? Que vimos. Y me cuentan cuando ya hayan terminado alguien que quiera aportar a la clase o que nos quiera contar algo. Entonces, John Edison, tienes todavía la manito alzada, no sé si quieras participar o se te olvidó bajarla. Sí, compañera, la verdad sí fue importante la clase, el tema que usted trató de cosas que son reales, ¿no? Y que además logró apropiarlo muy bien hacia nuestro contexto, ¿no? Digamos, la parte del mito, especialmente que me llamó la atención, ¿no? Que lo contextualizó hacia la antigüedad, digamos, y de la antigüedad, disculpe, de la antigüedad logró contextualizarlo hasta nuestro tiempo. Me pareció muy bien, compañera. Felicitaciones por su trabajo. Listo, John Edison, muchísimas gracias. De hecho, sí, la filosofía es algo muy interesante, es algo que nos ayuda muchísimo. Entonces, la filosofía, muchas personas dicen, no, la filosofía, qué pereza, la filosofía hace muchísimo tiempo, eso ya pasó de moda, esa filosofía no sirve para nada, cuando en realidad sí, o sea, la filosofía incluso se puede aplicar actualmente en cosas cotidianas y en nuestro entorno cotidiano. La filosofía no es que esté muy ajena o no es que sea muy ajena a nuestra vida, porque es que la filosofía es súper importante y me parece súper importante que incluso se dé en los colegios y se dé pues de una forma como correcta y entretenida, por decirlo así. Muy difícil la sopa de letras. Pues es que se ve un poquito difícil, pero igual la puedes agrandar, Iván, por allá, en una parte que dice pantalla completa. Pero en sí, hay serie de cosas. Listo, Oscar, muchísimas gracias. Te faltan 3, ya casi terminas. Hay 10 palabras. 10 palabras claves e importantes que tratamos en nuestra clase: pluralistas, monoteísmo, politeísmo, Pitágoras, animismo, caverna, Mileto, magia, razón y mito. Y ya con eso, no sé si alguien quiera pues dar como algo, decir algo, o ya para concluir y terminar nuestra clase. Luis Fernando, te escucho. Hola, ¿cómo estás? Soy profesor de la Universidad Cielo y quiero decirte que pues hasta ahora muy bien la clase, muy bien la reflexión. Quería era acotar algo, quería aportar algo frente a lo que están diciendo ustedes para que lo tengan en cuenta. Que digamos eso que tú estás hablando de los mitos, se puede analizar incluso en la sociedad norteamericana. Cuando
se habla de que desembarcan de alguna manera los héroes, los superhéroes. Los superhéroes son un fenómeno que surge en la sociedad norteamericana después de las guerras, como una idea de, digamos, o una decepción de pronto de un Dios, porque es una sociedad que está con miedo, es una sociedad que en ese momento, digamos que no tiene una seguridad de un futuro. Entonces ellos empiezan a idearse poco a poco los héroes y tienen bastante acogida por eso. Por eso nosotros todavía vemos la idea del héroe, y el héroe sabemos que es un mito, ¿no? Es un mito, es una historia que no ha existido, pero sin embargo nos refugiamos en ella. Entonces quiero que lo tengan en reflexión y que lo piensen, ¿por qué los héroes surgen? ¿Por qué ese mito aún continúa y por qué de alguna manera nos vivimos abocados a pensar en eso? Gracias. Listo, profe, muchísimas gracias. Listo, entonces no siendo más, doy por terminada nuestra clase. Muchísimas gracias por la participación. Espero pues les haya servido y de cierta manera pues haya contribuido como a ese pensamiento filosófico y pues a la importancia que tiene la filosofía hoy en día. Listo, que no está como muy ajeno a nuestra cotidianidad. Muchísimas gracias por todo y chaito.